Seguimos entonces esta enriquecedora jornada con la doctora en psiquiatría de adultos, Constanza Román, quien también es parte del espectro autista y el día de hoy nos expone autismo de alto enmascaramiento. Aplausos en lengua de señas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Constanza Román. En realidad, no me gusta que me digan doctora, todo el mundo me conoce como Cota. Y odio hablar en público, así que si no se me entiende, si hablo en 1.5, si hablo muy rudo, en realidad sepan disculpar porque es mi peor momento, ¿sí? Pero en realidad acepté la invitación que hace muchos años conocí a muchas Artemisas y me dediqué a esto por eso, antes de saber siquiera que yo estaba en el mismo lado de la vida. Me conmovía mucho el dolor de personas que no eran escuchadas, que no eran entendidas. Yo tengo la suerte de venir de una familia donde ser raro es normal, entonces no lo noté nunca. Y al igual que en las otras historias, mi hija abrió el camino. Ay. Ahí sí. Ay, no. Bueno, lo que menos importa en realidad para esta conversación es lo número 1 que dice médica psiquiatra adulta, con enfoque comunitario, y eso en realidad sí cambió mi forma de hacer la psiquiatría. He sido docente, me certifiqué en el ADUS en el 2018 cuando no había nadie viendo adultos. Y siempre rara, nunca rara, estaba ahí, era la única que me fueron a preguntar qué hacía. Y yo dije, es que necesito saber cómo hacer diagnósticos para adultos. También me metí a Pierce y yo dije que había llegado 30 años tarde porque no sabía cómo comunicarme. Estuvimos en la mesa técnica con Leonardo. Y también con Arte de Desilusión he visto cómo eso ha movido un poco. Lo que sí, con varios psiquiatras y neurólogos, Leonardo Abarzú incluido, armamos un grupo de trabajo de la SONERSIM que la semana pasada tuvo su primera jornada. Y yo estaba full emocionada porque hemos trabajado mucho para que la psiquiatría y la neurología nos escuchen desde una mirada neurofirmativa. Ustedes no se imaginan la cantidad de peleas que hay ahí. Y bueno, dice ahí persona autista, madre de autistas, pareja de autistas. Yo siempre digo que soy trilingüe, que hablo autista, regular y psiquiatra. Bueno, esto es por donde siempre parte la psiquiatría, ¿no? Que es el DSM. Lo puse en chico a propósito porque en realidad lo único que sirve el DSM, hay una parte al final, es para lo cual lo cito, que dice que a veces, bueno, está escrito en lenguaje médico, ¿no? Pero dice que a veces esto no se nota en la infancia, y tiene una frase bien lapidaria que dice como que hasta que las limitadas capacidades del individuo superan, o sea, porque las necesidades del medio, como las exigencias del medio superan las limitadas capacidades de la persona. Y ahí, como decía Leonardo, los niveles, aquí solo una consideración, porque en realidad siempre ponen los niveles de gracias. Gracias. Los niveles de apoyo pueden ser en comunicación o en un comportamiento restringido, dice ahí, repetitivo. Y eso es algo importante para la adultez, porque en verdad podemos tener, comillas, buena comunicación, como digo yo, hablar de corrido o tener todas las palabras y tener muchas dificultades en la adaptación
en intereses intensos e inclusive en rigidez. Entonces, en realidad, hace un tiempo atrás, hartos años en realidad, pero me puse a conversar con algunas activistas sobre cómo cambiar el lenguaje. Y entonces, porque yo lo hablaba en síntomas, esa fue la primera vez también que conocí a Leonardo, que en realidad me corrigió, hice una presentación desde lo médico y dijo, acto seguido, voy a destruir la presentación de la doctora, y corrigió todo. Y está bien. Pero yo hablo, nosotros hablamos que está presente a lo largo de toda la vida y los apoyos son variables, como decía, hay comillas, dificultades en la interacción social, hay otras estrategias comunicacionales aparte de la verbal hablante y puede haber mutismo situacional, cosa que es muy frecuente en adultos. También puede haber interés profundo, más marcado que lo habitual, es en intensidad y frecuencia, porque también hay que hacer la observación, no todos los autistas son coleccionistas, ni todos los coleccionistas son autistas. Pero una de las cosas que más distingue es el monotropismo. Y a veces el monotropismo, sé que esto de pensar así, ¿no? Uno detrás del otro ordenadamente, termina haciéndonos más rígidos. Y bueno, los intereses sensoriales atípicos, que a veces las personas le dicen trastorno de integración sensorial, y ahí están con todos, ¿no? Y aquí me voy a detener en un solo segundo en lo interoceptivo que tanto se habla, que tiene que ver con cómo sentimos la sed, el hambre, el dolor. Después, esto tiene un asterisco. Después le voy a mostrar el asterisco. Bueno, en realidad, como dice ahí, deberíamos considerarnos ambizurdos versus ambidiestros, ¿no? Esto también es una diapositiva un poco antigua, que es como, en realidad tenemos que empezar a mirar otras cosas, no las dificultades o los desafíos. Podríamos mirar cómo uno juega, cómo juegan, cómo interactuamos, cuál es la calidad y la calidez de nuestras interacciones. Entonces, también podríamos evaluar la pragmática, la intensidad de los intereses, para que comprendamos que esto es una forma de ser en el mundo, no una forma de ser personalidad, sino que una forma de existencia. Y lo podemos caracterizar desde ahí, no solo desde los desafíos. ¿Y por qué? Yo hace un tiempo me encontré con esta palabra que es el capacitista y la peleé harto en realidad. Pero aquí en nuestro estudio del 2021, lo siento, dije que hablaba psiquiatra también, ¿cierto? Tengo hartas diapositivas con citas de estudio. Que es una forma de prejuicio. Que tiene que esto, ¿no? No estamos rotos, no necesitamos ser arreglados. Y hay que tener cuidado porque hay un ítem como del capacitismo interno, lo que uno se come, lo que uno se obliga. Y bueno, ahí dice, ¿no? La comunidad autista prefiere un lenguaje que describa las manifestaciones de manera no estigmatizante. ¿Y por qué? Bueno, aparte de que si uno lo piensa en no patologizado, deja de hablar de tratamientos y puede hablar de apoyos o acompañamiento terapéutico. Porque aquí hay dos conceptos que les quiero compartir. Uno tiene que ver con el estrés de minoría y el otro de la vulnerabilidad social. Para eso me sirvió estudiar psiquiatría comunitaria. Porque el estrés de minoría se refiere a esto, un estrés crónico que vivimos los que somos parte de algún grupo minoritario por estadística. Por ejemplo, la comunidad LGBTIQ, soy disléxica, así que si está mala la sigla, ¿no? ¿Cómo se llama? Gracias, la sigla, me perdona. Bueno, esto es el estrés de minoría es la carga extra que afrontan las personas, pero no por las personas, sino por el entorno y por las creencias del entorno, de cómo es que se supone que tienen que ser las personas. Entonces, cuando los niños empiezan a darse cuenta que son un poco diferentes, que
algunas razones que a veces no conocen, no juegan, no los eligen, no los eligen para jugar a la pelota, no los llaman para hacer trabajo en conjunto. La persona empieza a internalizar que algo pasa y a veces no sabe qué. Y en psicología, cuando se arma la personalidad, uno arma la personalidad en relación a los otros también y a los mecanismos de defensa. Entonces, si yo empiezo a pensar que algo me pasa, pero no sé qué, yo ya empiezo en desventaja. Y ahí no es mi problema, es lo que cree el resto de mí. Y a veces incluso puedo incorporar el estigma. ¿Sí? Yo fui criada, ya les dije, en una familia donde son todos raros, pero también fui criada en un lugar y en una época donde las mujeres no podían ser inteligentes, donde las mujeres no podían hablar, ni opinar, no podían hacer cosas nuevas. Yo era minoría en mi universidad. También tuve que aprender a que habían cosas que pasaban que yo, aunque no supiera lo que eran, tenía que aprenderlas a hacer. Sonreír, mirar a los ojos, hablar en público. Y eso es un estrés que se acumula, que además es medio invisible. Y luego está el otro concepto de vulnerabilidad social, que esto es la susceptibilidad o riesgo de algún tipo de algún grupo para experimentar eventos adversos. Es el riesgo, ¿no? Lo que hablaba la primera persona que expuso, el estar desempleado. El estar desempleado es una vulnerabilidad social porque no permite el acceso a la salud, el acceso al ocio, porque cuesta. Las personas que tienen, comillas, enfermedades psiquiátricas severas tienen el más alto índice de desempleo y los autistas sin tener enfermedades psiquiátricas severas también. Eso nos convierte en un grupo vulnerable. Por eso tenemos que pensar en las políticas públicas enfocados en emparejar la cancha. Uy, ahora sí. ¿Y por qué hablamos de todo lo anterior? Porque en salud, no sé si alguna vez han escuchado eso, que no hay salud sin salud mental. Bueno, no hay salud mental sin determinantes sociales. No le puedo pedir a alguien que sea feliz si no tiene cómo pagar las cuentas. Entonces, todo lo anterior afecta a la salud, tanto física como la salud mental. Si no me entienden, si no hay centros de salud adaptados para personas no hablantes, las personas no hablantes están en desventaja y pueden morir, igual que por el estigma de las personas con trastornos psiquiátricos. Yo a veces les digo a mis consultantes, dile al final los fármacos que usa, porque apenas dice que están usando sertralina, y yo he visto morir personas por eso, con apendicitis, que se transformaron en peritonitis. ¿Por qué? Porque tenía esquizofrenia. Por eso me emocioné tanto el testimonio de Artemisa, ¿sí? Bueno, ya lo dijo Leonardo, de los ambisurdos, nosotros hablamos harto de eso. Yo lo voy a llevar un poco más allá. Bueno, anécdota, para que no sea todo tan dramático ni serio. Como yo soy súper despistada, una vez compré tijeras. Y tenía unas tijeras muy lindas que eran rosadas, porque a mí me gusta el rosado. Y luego las perdí. Y compré otras tijeras. Y resulta que esas otras tijeras no las podía usar. Y yo decía, qué raro, yo soy torpe, ¿cierto? Pero en realidad eso era ya extremo. Y yo decía, qué raro esto. Y luego me acordé de una compañera en el pregrado que es zurda. Y cuando entrábamos a cirugía pedía la caja para zurdos. Y entonces una vez alguien la molestó y ella dijo, yo no puedo cortar al revés porque el filo de las tijeras para zurdos está al otro lado.
Entonces, cuando Leonardo dice que no hay que ponerse ambidiestro, sino que medio mantenerse zurdo, ¿no? Y de ahí para adelante hacer algunas otras cosas, o ser bilingüe, como digo yo, tiene que ver con que nos enseñaron a cortar con unas tijeras que no eran para nosotros. Obvio nos vamos a ver torpes haciendo esas cosas. Pero el problema no somos nosotros, el problema también tiene que ver con las tijeras, con cómo ponen las mesas, cómo son los cuadernos. Por eso puse las tijeras. Bueno, y finalmente, ¿no? ¿Por qué teníamos que hablar de todo esto? Porque hay una cosa que es que a veces uno no repara en el poder de las palabras. Cuando uno dice autismo de alto funcionamiento, en realidad lo que está diciendo es autismo de alto enmascaramiento. Y eso es pasar desapercibido. ¿Y saben por qué uno tiene que pasar desapercibido? Ese militar que está escondido en la selva, porque está en peligro. Por eso hablábamos de estrés de minoría y de vulnerabilidad. Porque vivimos con una sensación de peligro, que no se note, que no me vean, que no me descubran. En vez de, como digo yo, autistear feliz, ¿no? Yo le pedí a la inteligencia artificial que describiera a dos mujeres mirándose vestidas iguales, con puras personas vestidas de la misma manera. Y una mujer gótica. Porque, ¿por qué no podríamos vestirnos góticos? Bueno, y aquí se habla también de el alto enmascaramiento, tiene que ver con eso, ¿no? Hay escalas que la miden. El CAT-Q, famosa, habla de cómo vamos a medir este camuflaje. Y aquí normalmente hay tres estrategias, que pueden ser inconscientes o conscientes. Que uno es la compensación, que es eso, ¿no? Copiar diálogos de las películas, ensayar cómo se da un beso frente a un espejo, ver cómo se reacciona según, no sé, la teleserie del momento. Y el enmascaramiento que tiene que ver con esto, de cómo estoy atenta a mi propio cuerpo y que estirarme y sonreír y que no se note, ¿cierto? Para no mostrarse ni con esta cara de Merlina, ¿no? Como con la cara hacia abajo y poner una expresión y estar permanentemente con esta supervisión interna. Y la asimilación es como disfrazarse de pared, le digo yo, como estar y no estar. Estar, que te inviten, estar un rato, irse, estar en una esquina, estar y no hablar. Pero todo lo anterior es agotador. Enmascarar es agotador. Y puede dar dolor físico, también ansiedad, desánimo, culpa, irritabilidad. Ahora, también yo se los digo a mis consultantes, enmascarar de vez en cuando no está mal. ¿Saben por qué? Porque podemos ser bilingües. Y como dice Leonardo, nosotros podemos hablar regular, pero los regulares no hablan autista. Y si yo hoy día vine vestida de doctora, eso es enmascarar. Yo me disfrazo. Y cuando yo elijo disfrazarme, estoy jugando. Y cuando estoy jugando no estoy en peligro. Bueno, hay algunas dificultades, ¿no? Como esto de lo que siempre dicen, oye, pero tú tienes pareja, tú miras a los ojos. Ahí salió, está horrible la foto, pero en realidad salió esto de cómo se pierden los diagnósticos, cuáles son los diagnósticos que vienen antes del diagnóstico de autismo en adultos. Es dramático en realidad, 1/3 de los adultos no tenía diagnóstico en un lugar en Italia, que en realidad era un centro especializado para personas autistas, y 1/3 de los adultos no había tenido nunca el diagnóstico, con todos los niveles de apoyo, ni siquiera uno dijera, nivel 1 de apoyo, no, todos los niveles de apoyo. Entonces, aquí empezaron, yo me acuerdo que en el INSART del 2019, cuando vino, no vino, porque en realidad nos estafó, pero Baron Cohen está en Inglaterra,
habló un poco de esto, ¿no? Dijo, los autistas de alto funcionamiento, comillas, tienen peor salud mental. Me acuerdo que mostró esta cifra y decía, no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Ellos habían seguido a sus usuarios que, comillas, habían tratado y efectivamente estaban mejor porque se les notaba menos los autistas. Y fueron a preguntarles cómo estaban y luego Baron Cohen cambió su forma de hacer las cosas y dijo, estamos haciendo todo mal. Fue súper impactante escuchar eso en un congreso internacional de autismo. Y bueno, como las mujeres tenemos el diagnóstico en promedio 8 años después. Entonces, todas estas cifras que aparecen, por ejemplo, en Estados Unidos de evaluación de diagnóstico en niños de 8 años, súmenle 8 años más para ver a las mujeres. ¿Por qué? Porque en realidad, y eso también una vez se lo escuché a Maya Hervás, una psiquiatra española, que decía, las mujeres tienden a internalizar. Primero parten siendo externalizantes y luego internalizantes. Y yo dije, claro, con la cantidad de insultos que uno escucha en la vida, obvio no voy a internalizar, pues tengo que sobrevivir. Y me dijeron mañosa, histérica, quisquillosa, las etiquetas no pican. Y ahí vuelvo con el asterisco. ¿Cuánto de la dificultad para medir y sentir nuestros estímulos internos tienen que ver con algo nervioso? ¿Y cuánto tiene que ver con que nos hemos quedado calladas con las etiquetas, con los dolores, con las angustias? Porque la psiquiatría y la neurología, si no es con autistas, está viendo desde un lugar, interpretando algo que no sabe. Hay que rehacer la psiquiatría. Nadie sabe cuál es el desarrollo psíquico de una persona neurodivergente. Y lo digo porque he estado postulando un montón de lugares para hacer esa misma pregunta. ¿Cómo se vincula una madre autista con un hijo autista? ¿Por qué tenemos que hablar así? Horrible. Jamás, nunca en la vida iba a poder hablar así con mis hijos. Y las mediciones del vínculo tienen que ver con cómo hablamos. ¿Y por qué? ¿Porque yo no puedo autistear feliz incluyendo a mis hijos? Entonces, preguntémonos todo, incluso todo lo que sale en los artículos, porque en realidad no lo sabemos. Yo siempre digo, no hay nadie experto en autismo, menos en autismo en adultos. No hay nadie experto. Y cuando a mí me dicen, es que tú sabes, no, nadie sabe. Y aquí un gráfico, ¿no? No es lo mismo, para los que son pensadores visuales, no es lo mismo, y esto es el alto enmascaramiento, ¿no? Si se fijan, hay dos imágenes, una que una persona ya evidentemente saltó todas las vallas, ¿no? Y está en el mismo lugar que el otro corredor, pero no me digan que tienen el mismo esfuerzo, que yo logre algo, no dice nada del esfuerzo que tuve que hacer para conseguirlo. Estamos en la misma línea. Yo puedo estar en la misma línea con colegas psiquiatras y nadie sabe todo lo que me costó. Y al contrario, ¿no? Podemos correr y para algunas personas, yo siempre digo eso, digo, para algunas personas, no hombre, no hetero, no cis, siempre tenemos que estar saltando vallas. Entonces, este es el estudio que les decía que Baron Cohen y su grupo lo pasaron muy mal porque estaban muy optimistas, ahí está la referencia, y que decía que los adultos autistas, incluso más los de, comillas, alto funcionamiento, tenían muchas más probabilidades de haber tenido una relación abusiva por sus parejas, tanto física, sexual, financiera y emocionalmente. Tampoco estamos hablando de la vida en pareja de los adultos autistas. Y lo midieron los eventos vulnerables y había más desempleo, más arresto, más bullying a lo largo de la vida.
Entonces, claro que va minando la salud mental. Y aquí, perdón el gráfico tan a mano, ¿no? Pero la flecha hacia abajo es el porcentaje y en alguna parte dice máxima calificación educativa. Dice que está ahí, el 34% versus el 39% tenían posgrado en esta muestra de 800 personas. Pero es mucho mayor. Entonces, ¿por qué les quiero decir eso? No es porque no cueste, no pueda llegar a estudios universitarios o incluso a estudios de posgrado. El problema viene después, por el estigma que tiene que ver con eso. Y ahí finalmente, entonces, para las personas autistas, incluso los que tienen mayor coeficiente intelectual, que en todas las otras cosas, en todas las otras comillas, patología, es un factor protector, en el autismo es un factor de riesgo. Mientras más inteligente, más sufre. Y no se condicen las habilidades adaptativas con la inteligencia. Entonces, todos los que se dedican a ver niños, por eso hago clases en los diplomados para niños, porque estamos haciendo las cosas mal, muy mal. Tenemos que desarrollar herramientas y estrategias para aumentar la adaptabilidad. Como les decía, no es lo mismo. No podemos pensar que tenemos que estar saltando todas las vallas. Y aquí, una imagen súper potente. Este podría ser la descripción gráfica de lo que se siente ser autista de alto funcionamiento. Porque funciona la mano, ¿no? Pero está roto. Así es. Esto es con necesidades in situ, sin discapacidad intelectual, sin catatonía. Así estamos algunos adultos funcionales. Por eso no se habla de funcionamiento. Nosotros les decimos maldito funcionamiento, no alto funcionamiento. Porque como les decía, cuando te ven correr al lado de otro, no ven todo lo que has sufrido por estar ahí. Y finalmente, se puede ser de alto funcionamiento y ser infeliz. Y nuestra tarea es que quieran vivir, no solo que aprendan a sobrevivir. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cota. Felices de contar con tu presencia y con todo lo que hablábamos.